Cambiamos completamente de tema porque el 4 de agosto se estrena El soltero de la familia, un documental que narra en primera persona la vida amorosa de Daniel Osorio, quien tuvo a su última novia hace más de 15 años. Queremos conocer más detalles de este trabajo. Nos acompaña el director y protagonista del documental, precisamente Daniel Osorio. Muchas gracias por estar en CNN. Gracias por la invitación. A ver, El soltero de la familia, es tu historia. ¿Por qué sentiste la necesidad, la obligación quizás artística de contar tu historia de ser un soltero a mayor edad? Me pareció que era interesante, o sea, de partida me parece interesante hablar de temas que conoce y obviamente uno es lo que más se conoce. Entonces, en esa perspectiva, meterme en mi historia personal, yo no diría que es biográfico, pero uso mi propia experiencia para meterme en este tema que es la soltería y la imposición del matrimonio como una cosa correcta y la soltería como una cosa equivocada. Por ahí va un poco... Yo siempre pensé hacer una película política, para mí esto es algo político. ¿En qué sentido? En el sentido que la política también es un poco decirnos cómo debemos comportarnos. Y dentro de ese aspecto el matrimonio es una forma de decirnos cómo debemos comportarnos. Una persona casada tiene se comporta mejor, no va a protestas, tiene deudas, tiene que de una u otra manera el sistema lo tiene como controlado a través de esto. Entonces yo quería mostrar un poco ese lado en mi propia vida de soltero, digamos. Sí, me interesa tocar ese punto. Antes cuéntanos, ¿quién es Daniel Osorio que vamos a ver en el documental? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué tomó la decisión también de precisamente ser soltero, no formar una familia? Porque obviamente no estaba obligado a eso. Claro, bueno, el fondo es una persona... Yo primero diría que este documental es una comedia documental. Se trata de mi propia vida como ejemplo de esta persona que ya está soltero maduro, todos sabemos todos los chistes que hay al respecto, y yo traté un poco de ver qué pasaba con esta persona que nos sigue un poco en la imposición social. Quizá lo hemos visto estas historias mujeres a las que les molestan por no tener hijos, pero también pasa en los hombres que no, de otra manera, yo no estoy cumpliendo el rol social, no va a haber otro Osorio por parte mía, la familia se extingue conmigo. Entonces en esa perspectiva era contar un poco esto y lo que me pasaba en esta sociedad donde se estima, claro, cada vez la gente se casa más tarde, pero se casa. Entonces aquí era el otro lado, una persona que había decidido, entre comillas, porque claro, una decisión en algún aspecto, pero también al final esta decisión se va convirtiendo en una forma de vida no necesariamente que uno quiere, sino que es ya lo que decidí en algún momento y se transformó en eso. Te entiendo, yo me casé a los 31 y me presionaron yo creo que desde los 24 o 25 para que me casara. Entiendo un poco lo que tú dices. Ahora, ¿qué fue lo que le sucedió a Daniel? Porque dentro de la historia cuenta que tuvo una polola con la que terminó y algo le pasó ahí. O tuvo una repercusión tal que ahí está un poquito también el origen de por qué quiso ser soltero, porque hubo mujeres después en la vida de Daniel, pero no relaciones más importantes que esa relación bastante importante. Claro, lo que pasa es que, no sé si es una relación tan marcadora, pero es la relación más importante que tuve. Yo en el documental trato de... Eso sí es la vida real absoluta. Sí, no, es el documental, todo lo que pasa es real. Trato de contactar a esta persona, bueno, ahí lo tiene que ver el documental, y lo que es interesante también es cómo uno recuerda el pasado. Para uno una relación es más importante, para otro no. Para alguien uno fue novio, para otro no. Entonces, de otra manera, esta relación se transforma... No sé si es la única, pero es la más importante, donde yo pienso después de mucho tiempo que le podría haberme proyectado en algo más concreto, que era la mujer de mi vida. Y bueno, y buscar a la mujer de tu vida 15 años después es un poco extraño, porque ha pasado el tiempo, ella siguió viviendo, yo seguí viviendo, y dentro de eso es todo lo que pasa con eso. En el documental, por ejemplo, yo también me someto a una terapia psicológica donde trato de ver con el psicólogo qué es lo que le pasa a esta persona, si es una persona enferma por no poder ser como el resto o es una decisión que tomó. Yo creo que al final es una mezcla de las dos cosas, una decisión, pero también al final esa decisión se va transformando en un mandato quizá. Daniel, la temática de este documental, yo creo que hay bastantes ejemplos, por ejemplo en el cine de Hollywood u otros, y generalmente esas películas ¿cómo terminan? Con el soltero que ha estado todo el tiempo sin casarse, casándose, encontrando el amor, etcétera. También tendremos, sin ser spoilers, sin matar obviamente la intriga del documental, ¿también vamos a ver algo parecido o no? Bueno, la gracia de un documental, y es por lo que a mí me gusta de ese género, es como que el documental tiene que ver con la realidad. Y la realidad no siempre es tan alegre como en las películas, entonces no necesariamente todo termina perfecto. Hay avances, el personaje que soy yo se conoce más al final.
sabe más cosas que al principio, quizás no está tan convencido de estar soltero, pero no necesariamente termina happy en todo. Y entonces, ahora quiero entrar de lleno a lo que tú dices, porque tú quieres hacer una crítica política con este documental. ¿Cuál es la crítica a que la única forma de ser feliz, entendido en la cultura chilena, es con una esposa, con hijos, yendo a almorzar los domingos todos en familia, quizás las discusiones de quién va para dónde en Navidad, quién va para dónde en Año Nuevo, con qué familias? Tú dices que no, que esa no es la única forma, y al que elige otra forma de vida no es porque no haya encontrado el amor, no es porque sea un rebelde sin causa, sino porque hay opciones aparte del núcleo familiar para ser feliz. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Sí, un poco eso. A mí lo que me pasa es que creo que la sociedad en el fondo ven de forma específica de cómo comportarse, de lo que hay que hacer. Y a mí me parece que tanto el ser casado como el ser soltero son venta de pomada, no hay una receta. No significa que esta persona va a ser infeliz y esta otra va a ser feliz. A eso me refiero en lo político, que en el fondo la sociedad de otra manera establece comportamientos que la familia de otra manera también hace seguir en el tiempo. Mi abuelo se casó a los 20, mi papá a los 25, yo a los 30 ya me siento... No necesariamente existe un comportamiento para ser feliz. Es lo mismo con el amor a alguna gente le funciona, a otra gente no. Pero también si uno ve hay toda una proyección de lo que significa el amor, y dentro de esa proyección hay contenidos políticos, económicos metidos detrás, que yo creo que también es necesario de otra manera develar. Saber que la familia tiene todo un lado positivo, que es quizás el amor, el compartir, pero también tiene todo un lado de comportamiento, de consumo. Yo en algún momento en el documental exploro lo que es la teoría económica del matrimonio, por ejemplo. Te hago la pregunta al tiro. Me imagino que tú no estás de acuerdo cuando las personas se casan, hacen fiestas fastuosas, que gastan millones de pesos con cientos de invitados. Me imagino que ese es un ícono de la crítica que tú haces. Pero más que eso, o sea, a alguna gente le funciona eso. Y para ellos hay gente que va a estar 40 años con una sola pareja y va a ser feliz. A mí me parece precioso ese ejemplo, pero es un ejemplo que es para ellos y no es replicable al resto, y el resto no tiene por qué tratar de hacerse calzar su vida con ese ejemplo. O sea, que la gente que no sigue esos parámetros, que no sean juzgados, que no sean vistos como, oye, ¿qué le pasa a él? ¿Qué inmaduro es? Que no ha encontrado todavía una persona. Exacto, y no se ha puesto serio. No hay un parámetro del comportamiento social. Yo creo que eso es, que la sociedad, por varias razones, lo que te decía yo, tanto a nivel económico, una familia es mejor consumidor que una persona individual. Entonces, hay toda una serie de valores, de conceptos, de cosas económicas metido detrás del concepto del matrimonio, de la familia, que creo que hay que poner un poco en duda, que es un poco lo que pasa en mi documental, sin que se transforme en un estudio sesudo y nada, es una comedia al final. A este personaje que soy yo es bastante risible, bastante patético en algunos aspectos, también querible quizás en otros, y es interesante, por ejemplo, ver a mi mamá, que es el principal antagonista de este documental, que es la persona que cada cierto tiempo que quiere tener nietas, que quiere tener una nuera, entonces que va cada cierto tiempo contando esto que la sociedad quiere, y que todos de una otra manera quieren es ser normales. Y yo pongo en duda que exista esa normalidad. Eso es un poco la idea del documental. Bueno, un documental que obviamente pone esta temática. Cuéntanos, a partir del 4 de agosto lo podemos ver. ¿Dónde, en qué lugares, para poder ver el documental El soltero de la familia? Bueno, aquí en Santiago va a estar en el Cinearte Alameda, en la Cineteca, ahí en el Palacio Moneda, y en la Sala Radicales. También un día se va a dar en el Museo de la Memoria. Y la gracia de Miradoc, que es donde está incluido este documental, es que también pasea por todo Chile. Va a estar en Arica, en Iquique, en La Serena, en Rancagua, en Temuco, en Chillán, en Valdivia, y la gente va a tener la oportunidad de verla por todo, que es un poco algo que le falta al documental, esa exhibición nacional. ¿Alguna página web, cuenta de Twitter, Facebook o Instagram para ir las personas que están interesadas, para ir siguiendo? Sí, Miradoc.cl es la página donde tienen que meterse, va a estar un poco la información. Todos los meses hay un documental. El mes de agosto es el del soltero, y van a estar las fechas donde se da en provincia y todo eso, y la oportunidad de contactarse con nosotros también. Yo voy a estar viajando a los lugares para conversar con el público, y creo que es la parte también interesante de esta propuesta, poder conversar de por qué estamos haciendo esto, qué es el documental, cuáles son las nuevas miradas sobre el documental. Bueno, sin duda es una oportunidad, porque estos temas lo importante es cuestionarse, hacerse las preguntas. Uno elige después el camino que quiera, pero lo importante es siempre cuestionarse, porque a veces lo que uno cree que es una decisión y es solamente un camino, también hay otras opciones. Daniel Osorio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Con este documental hacemos una pausa y ya volvemos con más Noticias Express.